5 días después de que Sofía Camacho muriera. Madrid había despertado bajo una mañana de diciembre extrañamente cálida, uno de esos días falsos donde el sol brillaba pero no calentaba realmente, donde la luz era clara y dorada pero el aire todavía mordía con dientes de hielo, donde la ciudad parecía hermosa desde la distancia pero de cerca revelaba la suciedad acumulada de millones de personas viviendo demasiado juntas en demasiado poco espacio. Ángela López estaba de pie frente al espejo de su dormitorio, una habitación pequeña que olía a detergente de ropa y café frío y ese olor indefinible de agotamiento que se pegaba a las sábanas cuando dormías muy poco durante demasiado tiempo, vistiéndose para un día que podría ser su último. Jeans negros, limpios pero gastados en las rodillas de tanto uso, camiseta térmica gris de manga larga que se ajustaba a su torso pero no demasiado ceñida, dejando espacio para movimiento si necesitaba correr o pelear. Sobre eso, una camisa de botones azul oscuro sin planchar pero presentable, y su chaqueta de cuero negro, la misma que había usado durante meses, ahora marcada con pequeñas raspaduras y manchas que ninguna cantidad de limpieza podía eliminar completamente. Un mapa de violencia en cuero. Se miró en el espejo. 38 años pero parecía más. Ojeras profundas bajo ojos que habían visto demasiado. Líneas alrededor de su boca que no estaban allí 6 meses atrás. Cabello castaño oscuro que necesitaba un corte pero no tenía tiempo. Cicatriz nueva en su mejilla derecha, delgada, pálida, de donde un fragmento de vidrio la había cortado cuando Raúl fue baleado. Se veía como una extraña. O tal vez finalmente se veía como quien realmente era. Una mujer que había matado. Que había mentido. Que había traicionado. Todo por una causa que esperaba que valiera la pena. Su teléfono, el de Mónica, no el personal, vibró en la mesita de noche. Mensaje. Ángela lo agarró, leyó. Reunión hoy. Importante. Personas que debes conocer. 2. Dirección adjunta. Ven sola. Vístete profesional. Hoy entras al círculo interno. M. Círculo interno. Las palabras que había estado esperando y temiendo. Porque el círculo interno significaba que Mónica confiaba completamente, lo cual era bueno para el plan. Pero también significaba que Ángela estaba a punto de ver cosas que no podría desver. Aprender cosas que cambiarían todo. Ser parte de algo que la marcaría para siempre. Respondió con una palabra. Allí. Guardó el teléfono. Verificó su Glock cargada en su funda de hombro oculta bajo la chaqueta. Verificó su cuchillo en su bota derecha, pequeño pero afilado. Verificó el dispositivo de rastreo que Torres le había dado, cosido dentro del dobladillo de su chaqueta, imposible de encontrar sin destruir la prenda completamente. Lista, tanto como podía estar, salió de su dormitorio. Diego y Mateo estaban en la sala, Diego con su Nintendo Switch, Mateo con bloques de construcción esparcidos por el suelo como escombros de colores brillantes después de una explosión, y cuando la vieron, Diego levantó la vista. ¿Vas a trabajar, mamá? Sí, cariño. ¿Cuándo vuelves? Esta noche, prometo. Mentira. Tal vez. No sabía si volvería. Pero no podía decirle eso. Te amo, dijo arrodillándose y abrazándolo fuerte, respirando el olor de champú de niño y chocolate de su desayuno. Te amo tanto. También te amo, mamá. Abrazó a Mateo también, el niño de 5 años demasiado joven para entender por qué su madre lo apretaba como si fuera la última vez. Luego se fue antes de que pudieran ver las lágrimas amenazando. La dirección que Mónica envió era en el barrio Salamanca, por supuesto, donde siempre era,
donde vivía la gente con dinero real, donde los edificios tenían porteros con uniforme y ascensores con espejos y apartamentos que costaban más que lo que Angela ganaría en 10 vidas. El edificio específico era en calle Serrano, cerca de la Embajada de Estados Unidos. Uno de esos edificios de piedra beige con balcones de hierro forjado y ventanas enormes que dejaban entrar luz pero no dejaban ver dentro gracias a cortinas pesadas de tela cara. Angela llegó a las 1:55, 5 minutos temprano porque llegar temprano era controlar, y se paró frente a la entrada, observando. 2 guardias de seguridad. No uniformados. Trajes oscuros. Auriculares discretos. Manos que se movían hacia armas ocultas cuando alguien se acercaba demasiado. Profesionales. Angela caminó hacia la entrada. Uno de los guardias la interceptó. Identificación. Angela mostró su credencial de policía, todavía válida, todavía real, aunque usarla se sentía como una profanación. El guardia la escaneó con un dispositivo verificando contra alguna base de datos. Asintió. Piso 15, apartamento ascensor al fondo. ¿Necesito escolta? No, pero será revisada arriba. Por supuesto que sería. Angela entró al vestíbulo, mármol blanco, araña de cristal, plantas en macetas que probablemente costaban más que su coche, y caminó hacia el ascensor. Las puertas se cerraron. Silencio. Excepto por su respiración. Y el latido de su corazón. Demasiado rápido. Subió. Piso 5. 10. 15. Din. Las puertas se abrieron. Un pasillo corto con solo una puerta. Apartamento A. 2 guardias más flanqueándola. Angela se acercó. Detective López, dijo uno, necesitamos revisarla. Adelante. La revisaron minuciosamente e encontraron su Glock. Arma. Soy policía, siempre voy armada. No aquí, se queda fuera. Angela vaciló, entrar desarmada era estúpido, pero negarse era sospechoso, entregó la Glock. No encontraron el cuchillo en su bota, demasiado pequeño, demasiado bien escondido. No encontraron el dispositivo de rastreo, imposible sin destruir su chaqueta. ¿Puede entrar? La puerta se abrió. Y Angela entró al círculo interno. El apartamento era enorme, no solo grande, enorme. Sala de estar del tamaño de todo el apartamento de Angela, con techos de 4 metros de altura, ventanales de piso a techo dando a una vista panorámica de Madrid que hacía que la ciudad pareciera un juguete, muebles que claramente eran diseñados por alguien famoso cuyo nombre Angela no conocía pero cuyo precio podía adivinar, y en el centro de esa sala, alrededor de una mesa de conferencia de vidrio y acero que parecía levitar en el aire, estaban sentadas 5 personas, Mónica Reyes en la cabecera. Llevaba un traje pantalón negro perfectamente cortado, camisa blanca de seda, cabello recogido en su moño habitual, maquillaje sutil pero perfecto, reloj Patek Philippe brillando en su muñeca, se veía como una ejecutiva de Fortune 500. No como la líder de una organización criminal que había matado a docenas, Ricardo Márquez a su derecha. Ministro del Interior de España. 52 años, cabello gris peinado hacia atrás, traje azul marino con corbata roja, rostro que Angela había visto en televisión 100 veces dando discursos sobre ley y orden y justicia. La ironía era tan espesa que casi podía saborearse. Y 3 personas más que Angela no reconocía pero que claramente eran importantes por la forma en que se sentaban, con la confianza de gente acostumbrada a que otros obedecieran. La primera era una mujer,
60 años, tal vez 65. Cabello corto plateado, traje de falda gris, gafas de montura metálica, expresión severa que sugería que sonreír era algo que otras personas hacían. La segunda era un hombre, 70 años. Completamente calvo, bronceado como alguien que pasaba tiempo en yates, traje beige de lino, sin corbata, anillos de oro en 3 dedos. El tercero era un hombre más joven. 45, tal vez 50. Alto, delgado, traje negro, camisa negra sin corbata, barba recortada con precisión, ojos oscuros que no parpadeaban lo suficiente. Mónica se levantó cuando Angela entró. Angela, puntual, excelente, siéntate. Señaló una silla al final de la mesa. Angela se sentó consciente de que todos los ojos estaban sobre ella, evaluando, juzgando, midiendo. Angela López, dijo Mónica, estas son las personas que realmente dirigen España, no los políticos que ves en televisión, no los jueces que dictan sentencias, estas personas. Señaló a la mujer mayor. Elena Vidal, directora de la agencia tributaria, controla cada euro que entra y sale de este país. Elena asintió fríamente. Detective. Señaló al hombre mayor. Fernando Ruiz, juez del Tribunal Supremo, tiene el poder de anular cualquier sentencia, de liberar a cualquier prisionero, de destruir cualquier caso. Fernando sonrió. Sin calidez. Un placer. Señaló al hombre más joven. General Miguel Santos, Ejército Español, controla arsenales, bases militares, y lo más importante, soldados leales que harán lo que se les ordene sin preguntas. El general la estudió como un halcón estudiando a un ratón. López. General. Mónica se sentó de nuevo. Estas personas, junto con Ricardo y yo, formamos el Consejo. Hemos operado durante 30 años, construyendo poder, acumulando control, hasta que ahora España nos pertenece, y tú, Angela, acabas de convertirte en parte de eso. Angela mantuvo su rostro neutral aunque por dentro estaba gritando. Esto era más grande de lo que había imaginado. Mucho más grande, no era solo una organización criminal. Era una conspiración gubernamental completa. ¿Por qué yo?, preguntó Angela. ¿Por qué dejarme entrar? Porque demostraste lealtad, dijo Ricardo, mataste a Victoria Salazar, fingiste matar a Raúl, realmente mataste a Sofía Camacho, has probado que harás lo necesario. Angela sintió náuseas ante la mención del nombre de Sofía. Incluso sabiendo que Sofía estaba viva, escuchar su nombre en la boca de Ricardo hacía que quisiera gritar la verdad. Pero no podía, no todavía. ¿Y qué necesitan de mí ahora?, preguntó. Mónica deslizó una carpeta a través de la mesa. Ábrela. Angela lo hizo, dentro una foto, un hombre 50 años. Cabello gris, gafas, sonrisa amable, y un nombre. Javier Moreno, jefe de gabinete del primer ministro. Angela levantó la vista. ¿Quién es? Un problema, dijo Mónica, el primer ministro está considerando una investigación contra nosotros, no sabe exactamente quiénes somos, pero sospecha, y Javier Moreno es quien lo está aconsejando, presionando, convenciéndolo. Y necesita desaparecer. Angela sintió que el suelo se inclinaba bajo ella. ¿Desaparecer? Morir, dijo el general Santos sin rodeos, accidente, mañana por la noche, mientras conduce a casa, explosión de coche, fuga de gas, trágico. ¿Y mi papel? Proporciona su ruta, dijo Ricardo, tienes acceso a archivos de seguridad del gobierno, su protección, su horario, todo, lo consigues, nos lo das, nosotros nos encargamos del resto.
¿Y si me niego? Silencio. Luego Mónica habló, su voz suave pero con acero debajo. No vas a negarte, porque si lo haces tus hijos mueren, y no rápido, lento, doloroso, y tú vivirás lo suficiente para verlo antes de que te matemos también. Ángela la miró directamente a los ojos, y vio el vacío allí, la nada. La ausencia total de humanidad. Mónica Reyes no estaba mintiendo. Lo haría, sin duda, sin vacilación. Entiendo, dijo Ángela, lo haré. Bien, sonrió Mónica, sabía que serías razonable, tienes hasta mañana mediodía, consigue los archivos, entrégalos, y luego, entonces serás verdaderamente una de nosotros. La reunión terminó, Ángela se levantó, sus piernas apenas sosteniéndola, salió del apartamento, recuperó su blog de los guardias, bajó en el ascensor, salió del edificio, caminó 2 cuadras. Y vomitó en un callejón. Ángela condujo sin rumbo durante 30 minutos después de salir del barrio Salamanca, sus manos temblando en el volante, su mente un caos de pensamientos que chocaban entre sí como olas en una tormenta. Finalmente se estacionó en un parking subterráneo en Lavapiés, oscuro, húmedo, oliendo a orina y aceite de motor y ese olor universal de espacios cerrados donde la luz del sol nunca llegaba, y sacó su teléfono personal. Llamó a Torres, 2 tonos. López. Necesito verte, ahora. ¿Qué pasó? No por teléfono, ¿dónde estás? Oficina, pero puedo salir, ¿dónde? Parque del Oeste, 30 minutos, banco junto al templo de Devot. Allí estaré. Colgó. Condujo hacia el parque, llegando 20 minutos después, aparcando en la calle, caminando por senderos de grava donde gente paseaba perros y empujaba carritos y fingía que el mundo era normal. El templo de Devot, un templo egipcio antiguo reconstruido en Madrid, piedras amarillas que no pertenecían a esta ciudad pero que habían estado aquí tanto tiempo que ahora eran parte de ella, se elevaba contra el cielo gris, turistas tomando fotos, parejas besándose, niños corriendo, vida normal, inocente. Todo lo que Ángela había perdido. Torres ya estaba en el banco leyendo un periódico, vestido casual, jeans, chaqueta de cuero marrón, gorra de béisbol, tratando de no parecer lo que era, el segundo oficial de policía de mayor rango en Madrid. Ángela se sentó junto a él. Comisario. Detective, dobló el periódico, te ves terrible. Me siento peor. ¿Qué pasó? Ángela le contó todo, la reunión, el consejo. Elena Vidal, Fernando Ruiz, General Santos. El plan para asesinar a Javier Moreno, jefe de gabinete del primer ministro, su papel en ello. La amenaza contra sus hijos si se negaba. Torres escuchó sin interrumpir, su rostro volviéndose más sombrío con cada palabra, hasta que cuando Ángela terminó, él se quedó sentado en silencio durante 1 minuto completo. Finalmente habló, esto es más grande de lo que pensábamos. Sí. No es solo una organización criminal, es una conspiración gubernamental completa, niveles más altos. Sí. Si esto sale a la luz, destruirá el gobierno, la confianza pública, todo. Lo sé. Torres se frotó la cara. ¿Cuánto tiempo tienes? Hasta mañana mediodía, para conseguir los archivos de seguridad de Javier Moreno. ¿Y luego? Luego ellos lo matan, y yo soy cómplice de asesinato político. No podemos dejar que eso pase. No podemos detenerlo sin exponer todo, y si exponemos todo ahora, sin más evidencia, nos matarán antes de que podamos testificar. Entonces, ¿qué sugieres? Ángela respiró profundo. Te doy los archivos, información falsa, ruta equivocada, tiempo equivocado,
para que cuando intenten matarlo, fallen, y Javier Moreno sobrevive. ¿Y cuando Mónica descubra que le diste información falsa? Para entonces ya tendremos suficiente evidencia, arrestos, todo. Ángela, no tenemos suficiente evidencia todavía, necesitamos más. ¿Cuánto más? Una confesión en grabación, Mónica admitiendo el asesinato, nombrando nombres, conectándolo todo. ¿Y cómo consigo eso? Reunión privada, tú y ella, llevas un dispositivo de grabación, la haces hablar. Ya intenté eso, encontraron el dispositivo, casi me matan. Entonces lo hacemos diferente esta vez, mejor tecnología, más pequeño, imposible de detectar. ¿Tienes algo así? Torres asintió. Sí, colaboración con la CIA, dispositivo del tamaño de un grano de arroz, se implanta bajo la piel, transmite a un receptor a 1 kilómetro de distancia, no se puede encontrar sin equipo médico avanzado. Ángela lo miró. ¿Quieres implantar un dispositivo en mi cuerpo? Es la única manera. ¿Y si mi cuerpo lo rechaza, infección? No pasará, es biocompatible. ¿Y si Mónica me hace pasar por un detector de metales avanzado? No tiene metal, es plástico orgánico, invisible a escáneres. Ángela consideró esto. Era arriesgado. Pero todo era arriesgado ahora. Está bien, hazlo. ¿Ahora? ¿Por qué no? Torres sacó su teléfono, hizo una llamada. Necesito un equipo de implantación, Parque del Oeste, 30 minutos. Colgó. Van a venir, doctor, equipo estéril, que lo implantarán aquí. ¿Aquí en el parque? Furgoneta médica, privada, nadie verá. Está bien, esperaron. 25 minutos después, una furgoneta blanca sin marcas llegó, estacionándose cerca. Torres y Ángela subieron. Dentro el interior había sido convertido en una mini clínica, camilla, luces brillantes, equipo médico, un doctor con máscara y guantes esperando. Detective López, dijo el doctor, entiendo que necesita un implante de comunicaciones. Sí. El procedimiento toma 5 minutos, anestesia local, sin dolor, cicatriz mínima, ¿dónde quiere la incisión? Donde sea menos visible. Detrás de la oreja izquierda, justo en la línea del cabello. Perfecto. Ángela se sentó. El doctor limpió el área con alcohol frío, haciendo que su piel se erizara. Inyectó anestesia, pinchazo agudo, luego entumecimiento. Esperó 30 segundos. Luego hizo una incisión pequeña, Ángela no sintió nada excepto presión. Insertó el dispositivo, un grano de arroz, como Torres había dicho, apenas visible. Selló la incisión con pegamento quirúrgico. Listo. Ya está. Ya está, el dispositivo está activo, transmite todo lo que dice, todo lo que escucha a un receptor que el comisario Torres llevará, alcance de 1 kilómetro, batería dura 72 horas. ¿Y después? Después vuelve y lo reemplazamos, o lo dejamos, es permanente si quiere. Veré. Ángela bajó de la furgoneta, Torres la siguió. ¿Cómo te sientes? Rara, como si tuviera un insecto bajo mi piel. Te acostumbrarás, ahora el plan, mañana, le das a Mónica información falsa sobre Javier Moreno, después, arreglas una reunión privada con ella, para discutir detalles. En esa reunión, la haces confesar, todo, en grabación, y cuando lo haga, hacemos el arresto. ¿Y si no confiesa? Entonces improvisamos, como siempre. Ángela casi sonrió.
Improvisar, nuestra especialidad. Sí. Se separaron, Angela volvió a su coche. Condujo hacia el apartamento seguro donde Sofía y Raúl estaban escondidos, un lugar diferente ahora, más seguro, en Carabanchel, sótano de un edificio abandonado que técnicamente nadie sabía que existía. Tocó en código. Sofía abrió. Angela. Se abrazaron, fuerte, largo. ¿Cómo estás?, preguntó Sofía. ¿Sobreviviendo, tú? Aburrida, Raúl ronca. Raúl gritó desde adentro. No ronco. Si roncas, gritó Sofía de vuelta. Angela entró. El sótano era espartano, colchones en el suelo, lámpara de camping, cajas de comida enlatada, baño químico en la esquina que olía a desinfectante industrial. Pero era seguro. Y eso era lo único que importaba. ¿Qué pasó?, preguntó Raúl, levantándose de su colchón. Su herida había sanado bien, cicatriz visible bajo su camiseta cuando se movía. Angela les contó todo, el consejo, el plan de asesinato, el implante, el plan final. Cuando terminó, Sofía silbó. Esto es enorme. Sí. ¿Y si funciona?, si Mónica confiesa. Entonces la arrestamos, a ella, a Ricardo, a todos, y esto termina. ¿Y si no funciona? Entonces probablemente morimos. Silencio. Luego Raúl habló. Angela, quiero estar allí, cuando hagas el arresto. No puedes, estás oficialmente muerto. Exactamente, nadie me espera. Puedo ser tu respaldo, escondido, esperando. Raúl. Angela, me dispararon por ti, dejé que Mónica pensara que estaba muerto por ti, me he escondido en un sótano maloliente durante semanas por ti, déjame terminar esto contigo. Angela lo consideró. Luego asintió. Está bien, pero te quedas escondido hasta que te dé la señal. Trato. Sofía habló. ¿Y yo? Tú te quedas aquí. ¿Qué no? Sofía, estás oficialmente muerta si apareces. Si aparezco, Mónica sabrá que mentiste, lo sé, pero puedo estar cerca, en un coche, monitoreando, lista para llamar refuerzos si algo sale mal. Sofía. Angela, somos un equipo, hemos estado en esto juntas desde el principio, no me dejes fuera ahora. Angela miró a las dos personas que habían arriesgado todo por ella. Y asintió. Está bien, equipo completo, mañana terminamos esto. Se estrecharon las manos, los tres, unidos, contra un enemigo imposible, pero al menos juntos. Esa noche Angela no durmió. Se quedó despierta en su apartamento sentada junto a la ventana, mirando Madrid brillar en la oscuridad, millones de luces, millones de vidas, todas ajenas a la guerra que se libraba en las sombras. A las 3 de la mañana, su teléfono personal sonó. Diego, su hijo de 7 años, llamándola en medio de la noche. Contestó inmediatamente. Diego, ¿qué pasa? Mamá, su voz pequeña, asustada, tuve una pesadilla. ¿Qué soñaste, cariño? Soñé que te ibas y no volvías. Angela sintió que su corazón se partía. Eso no va a pasar. ¿Prometes? Angela cerró los ojos, no podía prometerlo, porque mañana podría morir, pero no podía decirle eso a su hijo. Prometo que voy a hacer todo lo posible para volver, siempre. Está bien, te amo, mamá. Te amo, Diego, vuelve a dormir. Está bien, buenas noches. Buenas noches, colgó y lloró en silencio, para que Diego no la escuchara.
A las 8 de la mañana, Angela estaba en su escritorio en la comisaría, fingiendo trabajar, esperando el momento adecuado. A las 10 accedió al sistema de seguridad del gobierno. Archivos clasificados, protección del gabinete del primer ministro. Javier Moreno, su ruta diaria, su horario, sus escoltas. Angela descargó todo, luego lo modificó. Cambió la ruta de calle Alcalá a calle Velázquez. Cambió el tiempo de 9 a 10:30. Cambió el número de escoltas de 4 a 2, información falsa. Que llevaría a Mónica a planear un ataque en el lugar equivocado, a la hora equivocada, contra un objetivo que no estaría allí. Guardó el archivo falso en un USB. Luego envió un mensaje encriptado a Torres. Información real de Javier Moreno adjunta, protégelo mañana noche, ruta real, calle Alcalá, 21, 00.4 escoltas, aumenta a 8, blindado completo, amenaza de asesinato inminente. Adjuntó la información real. Enviado, ahora Javier Moreno estaría protegido. Y Mónica fallaría, Angela llamó al teléfono de Mónica. 3 tonos. Angela. Tengo los archivos. Excelente, tráelos esta noche en mi oficina, 20:00. Estaré allí. Y Angela, después de entregarlos, tú y yo tenemos que hablar, a solas, sobre tu futuro. Entiendo. Hasta esta noche. Colgó. Angela se recostó en su silla, esta noche. Todo terminaría esta noche, una forma u otra. A las 7 de la tarde Angela se reunió con Torres en un parking subterráneo en Chamartín. Torres le dio un auricular, tan pequeño que era invisible en su oído. Estaré a 1 kilómetro de distancia, escuchando todo, si algo sale mal, dices la palabra clave, Aurora. Y entramos. ¿Cuántos oficiales? 20, todos de confianza, todos listos. ¿Y si Mónica tiene más seguridad? Entonces improvisamos. ¿Sigues diciendo eso? Porque sigue siendo verdad. Angela sonrió débilmente. Gracias, Torres, por creer en mí. No me agradezcas todavía, espera hasta que esto termine. Se separaron. Angela condujo hacia el barrio Salamanca. Llegó al edificio de Mónica a las 7:55. Los mismos guardias en la entrada. La revisaron minuciosamente, pero no encontraron nada porque no había nada que encontrar excepto el implante bajo su piel que era invisible. Subió, piso 15, apartamento A. Tocó, la puerta se abrió, no guardias esta vez, solo Mónica, sola. Vestida casualmente, jeans negros, suéter de cachemira gris, descalza. Cabello suelto cayendo sobre sus hombros. Sin maquillaje, parecía más joven así, más humana. Pero Angela sabía que era una ilusión. No había humanidad en Mónica Reyes, solo vacío disfrazado de persona. Angela, entra. Angela entró. El apartamento estaba a oscuras excepto por luces de la ciudad filtrándose a través de las ventanas, creando sombras largas que se movían cuando las nubes pasaban frente a la luna. ¿Trajiste los archivos?, preguntó Mónica. Angela sacó el USB. Aquí. Mónica lo tomó, lo insertó en una laptop en la mesa de café, revisó rápidamente. Perfecto, mañana noche Javier Moreno muere, y el primer ministro perderá su consejero más confiado. Sin él, no hay investigación, sin investigación, seguimos operando. ¿Y después? Mónica cerró la laptop, se volvió hacia Angela. Después tú subes, posición permanente en el consejo, poder real, dinero real,
todo lo que siempre quisiste. ¿Y si no quiero poder? Mónica se rió. Todos quieren poder, los que dicen que no están mintiendo, o son tontos. Tal vez soy tonta. No, no lo eres, eres muchas cosas, Angela, pero tonta no es una de ellas. Mónica sirvió 2 copas de vino tinto caro, de una botella que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Angela. Le dio una a Angela. Brindemos. ¿Por qué? Por 30 años de supervivencia, por un imperio construido en sombras, y por ti, la más nueva miembro de nuestra familia. Angela levantó su copa. Este era el momento. Hacer que Mónica hablara. Confesara. En grabación. Mónica, dijo Angela, antes de brindar, necesito preguntar algo. ¿Qué? ¿Cómo lo hiciste 30 años, sin ser capturada, sin cometer errores? ¿Cómo? Mónica sonrió. Y comenzó a hablar. Mónica Reyes comenzó a hablar y Angela López escuchó, cada palabra siendo capturada por el dispositivo del tamaño de un grano de arroz implantado bajo su piel, transmitiendo a un receptor a 1 kilómetro de distancia donde comisario Torres y 20 oficiales esperaban, grabando cada sílaba que saldría de la boca de la mujer que había controlado Madrid durante 3 décadas. La historia que Mónica contó no era la de una criminal común, era la historia de una mujer que había entrado a la policía a los 23 años, brillante, ambiciosa, llena de ideales sobre justicia y verdad, que había trabajado casos de narcotráfico durante 5 años hasta que un día se dio cuenta de algo fundamental: los policías honestos morían pobres mientras los criminales vivían como reyes. Mónica describió cómo había comenzado pequeño, aceptando sobornos de traficantes menores a cambio de mirar hacia otro lado, solo unos miles de euros aquí y allá, dinero que justificaba diciéndose a sí misma que su salario policial era miserable y que merecía más, pero los pequeños sobornos llevaron a grandes sobornos, y los grandes sobornos llevaron a convertirse en informante activa para una organización, pasando información sobre redadas planeadas, sobre testigos, sobre otros policías que estaban demasiado cerca de descubrir cosas que no debían descubrir. Y luego en 1995, cuando su jefe, comisario Miguel Márquez, comenzó a sospechar de ella, cuando empezó a investigar, cuando se acercó demasiado a la verdad, Mónica tomó la decisión que cambiaría todo, decidió desaparecer, no huir. Eso habría sido cobardía y además habría confirmado la culpa, sino fingir su muerte de una manera tan convincing que nadie cuestionaría, usando el cuerpo de una adicta sin hogar que había muerto de sobredosis, alterando registros dentales, sobornando al forense no Isabel Camacho, quien era demasiado honesta, sino otro que estaba dispuesto a mirar hacia otro lado por el precio correcto. Mónica explicó cómo Miguel Márquez había descubierto la verdad de todos modos, cómo había encontrado evidencia de que el cuerpo no era de Mónica, cómo la había confrontado en secreto ofreciéndole un trato. Ella desaparecería completamente de España y él cerraría el caso sin exponerla, pero Mónica no podía confiar en eso, no podía vivir el resto de su vida preguntándose si Miguel cambiaría de opinión, si algún día su conciencia lo torturaría hasta que decidiera exponerla de todos modos. Así que hizo lo necesario. Secuestró a Miguel durante 2 meses, manteniéndolo en un sótano en las afueras de Madrid, torturándolo no físicamente sino psicológicamente, mostrándole fotos de su esposa, de su hijo Ricardo, diciéndole todos los días exactamente cómo los mataría si él no cooperaba, describiéndolo en detalle tan vívido que Miguel finalmente rompió, aceptando no solo cerrar el caso sino unirse a la organización, usar su posición como comisario para proteger las operaciones de Mónica. Pero incluso eso no fue suficiente para la paranoia de Mónica. 3 meses después de liberar a Miguel, lo envenenó, inyección de potasio que causó un ataque cardíaco que parecía natural, muriendo en su escritorio mientras trabajaba,
y el forense corrupto escribió muerte natural en el certificado sin hacer preguntas porque ya había sido pagado generosamente. Y el hijo de Miguel, Ricardo Márquez, joven oficial en ese entonces, había visto todo, había entendido que su padre fue asesinado, pero en lugar de buscar venganza, había visto oportunidad, se acercó a Mónica con una propuesta, él la ayudaría. Usaría el nombre de su padre para construir su propia carrera política, subiría en las filas del gobierno, y a cambio recibiría poder y riqueza más allá de lo que un policía honesto jamás vería. Durante los siguientes 30 años, Mónica y Ricardo construyeron su imperio metódicamente, reclutaron cuidadosamente, un juez aquí, un general allá, un director de agencia gubernamental. Siempre gente con deudas o vicios o ambiciones que podían ser explotadas, eliminaron amenazas, testigos que sabían demasiado, periodistas que investigaban demasiado profundo, policías como Pablo Ruiz e Isabel Camacho que se acercaban peligrosamente a la verdad. Y mataron. Mónica no dio un número exacto, pero Ángela, escuchando, calculó mentalmente basándose en los casos que conocía, en las menciones casuales de personas eliminadas a lo largo de los años, y llegó a una cifra conservadora de al menos 40 asesinatos directos ordenados por Mónica, probablemente más si contaba muertes indirectas causadas por drogas distribuidas por su organización, por armas vendidas, por corrupción que permitió que criminales violentos operaran libremente. Mónica habló durante 20 minutos sin parar, su voz calmada, casi orgullosa, como un artista describiendo su obra maestra, mencionando nombres, algunos que Ángela conocía, muchos que no, describiendo métodos, revelando secretos que destruirían carreras y enviarían docenas de personas poderosas a prisión. Y cada palabra estaba siendo grabada. Ángela mantuvo su rostro neutral mientras internamente su mente gritaba, procesando la magnitud de lo que estaba escuchando, la confirmación de que todo lo que había sospechado era verdad y más, que la conspiración era más profunda y más amplia de lo que había imaginado en sus peores momentos. Cuando Mónica finalmente terminó, levantó su copa de vino de nuevo, esperando que Ángela brindara con ella, celebrando 3 décadas de crímenes como si fueran logros que merecían admiración. Ángela levantó su copa, las manos sorprendentemente firmes considerando que cada fibra de su ser quería lanzar el vino en la cara de Mónica y gritar la palabra clave que traería a 20 policías irrumpiendo por la puerta. Pero no todavía. Porque había una cosa más que necesitaba. Una confesión sobre el plan de mañana. Sobre Javier Moreno. Específica. Grabada. Innegable. Ángela preguntó usando un tono casual que contradecía completamente el terror y rabia hirviendo dentro de ella, sobre los detalles del plan para eliminar al jefe de gabinete del primer ministro, fingiendo que necesitaba entender exactamente cómo funcionaría para estar preparada para su papel. Mónica, confiada ahora, relajada por el vino y la creencia de que Ángela era completamente leal después de haber supuestamente matado a Sofía, describió el plan con la precisión de un arquitecto explicando planos. El coche de Javier Moreno sería interceptado mañana noche mientras conducía a casa, la ruta que Ángela había proporcionado, aunque en realidad era falsa, por un vehículo que parecería un accidente de tráfico normal, forzándolo a detenerse. 2 hombres disfrazados de paramédicos se acercarían, y mientras uno distraía a los escoltas con una historia sobre un accidente cercano que necesitaba ayuda médica, el otro plantaría un dispositivo explosivo bajo el coche activado por control remoto que detonaría 30 segundos después cuando los falsos paramédicos ya hubieran huido. La explosión sería lo suficientemente grande para incinerar el coche y todo dentro, destruyendo evidencia, y la escena parecería un ataque terrorista o tal vez un mal funcionamiento del tanque de combustible, algo que las autoridades investigarían pero nunca conectarían de vuelta a Mónica o al Consejo. Mónica nombró a los 2 hombres que ejecutarían el asesinato, sicarios profesionales cuya única lealtad era al dinero, y mencionó casualmente que después de que Javier Moreno estuviera muerto, había otros 3 objetivos en la lista.
un fiscal que estaba investigando corrupción gubernamental, un periodista de investigación que había comenzado a hacer preguntas peligrosas sobre conexiones entre políticos y crimen organizado, y un oficial de policía. Nombre que Mónica no dijo pero que por la descripción Ángela supo era Torres, parecía demasiado interesado en casos que no debía estar investigando. Todo esto dicho con la misma indiferencia que alguien podría describir una lista de compras. Sin emoción. Sin remordimiento. Sin humanidad. Ángela sintió náuseas físicas pero las empujó hacia abajo, manteniendo su máscara de lealtad fingida, asintiendo en los momentos apropiados, haciendo preguntas que un miembro leal del Consejo haría, actuando el papel que había estado actuando durante meses pero que ahora, en este momento, sabiendo que cada segundo de esta actuación estaba siendo grabado y pronto sería evidencia que destruiría a Mónica, sentía más pesado que nunca. Mónica finalmente se levantó caminando hacia las ventanas que daban a Madrid brillando en la noche, la ciudad extendida como un mar de luces sin saber que su destino estaba siendo decidido en este apartamento, en esta conversación. Y fue entonces cuando algo cambió. Mónica se quedó quieta de repente, su postura relajada volviéndose tensa, y Ángela, quien había aprendido durante estos meses a leer cada microexpresión, cada cambio corporal, supo inmediatamente que algo estaba mal. Mónica se volvió lentamente, sus ojos, que habían estado cálidos y confiados, ahora fríos, calculadores, sospechosos. Y habló su voz cambiada, ya no casual sino dura como acero, preguntando algo que hizo que el corazón de Ángela se detuviera. Mónica quería saber por qué Ángela había hecho tantas preguntas, por qué necesitaba tantos detalles, porque parecía tan interesada en nombres específicos y tiempos exactos y métodos precisos. Ángela respondió improvisando porque esto no estaba en el plan, porque se suponía que Mónica debía permanecer confiada hasta que la confesión estuviera completa, que necesitaba entender para poder hacer su trabajo correctamente, para evitar cometer errores que pusieran en peligro la operación. Pero Mónica no parecía convencida. Dio un paso más cerca, estudiando la cara de Ángela con la intensidad de un depredador evaluando presa, y Ángela pudo ver el momento exacto en que la sospecha se convirtió en certeza, cuando algo en los ojos de Mónica cambió de cuestionamiento a conocimiento. Mónica dijo, su voz ahora completamente despojada de calidez, puro hielo, que había cometido muchos errores en 30 años pero que había aprendido una lección fundamental: confiar completamente en alguien era la manera más rápida de morir. Y había algo sobre Ángela que no encajaba. Algo en su lenguaje corporal. En sus preguntas demasiado específicas. En la forma en que había presionado para obtener detalles que alguien verdaderamente leal no necesitaría porque simplemente obedecería órdenes sin cuestionar. Mónica caminó hacia su escritorio, abrió un cajón, y Ángela vio con un terror creciente que luchó por mantener fuera de su rostro que Mónica estaba sacando algo. No un arma. Algo peor. Un detector. Pequeño portátil, del tipo usado para encontrar dispositivos de escucha. Mónica lo encendió, el dispositivo emitiendo un pitido suave, y comenzó a caminar hacia Ángela, moviendo el detector lentamente, escaneando. Ángela se quedó inmóvil, su mente acelerada, sabiendo que el implante supuestamente era indetectable, que Torres había prometido que ningún escáner normal lo encontraría, pero también sabiendo que si Mónica tenía tecnología militar avanzada, y considerando sus conexiones con el general Santos era completamente posible, entonces podría detectar incluso el dispositivo más sofisticado. El detector se acercó. Pasó sobre el torso de Ángela. Nada. Sobre sus brazos. Nada. Sobre su cabeza. Y comenzó a pitar. Suave al principio. Luego más fuerte. Más insistente. Mónica se detuvo, el detector ahora chillando,
y sus ojos se estrecharon mientras lo movía alrededor de la cabeza de Angela, localizando la fuente, moviéndose hacia la oreja izquierda, hacia el lugar exacto donde el dispositivo había sido implantado bajo la piel en la línea del cabello. Y Mónica supo. Angela vio el conocimiento inundar el rostro de Mónica, vio la furia reemplazar la sospecha, vio la traición registrarse en ojos que habían visto demasiada traición ya pero que claramente no habían esperado esta. Mónica dejó caer el detector, su mano moviéndose hacia su escritorio de nuevo, esta vez sin duda alcanzando el arma que Angela sabía que estaría allí porque gente como Mónica siempre tenía armas cerca. Y Angela no tuvo elección. Gritó la palabra clave Aurora, su voz llenando el apartamento, siendo captada por el implante, transmitiéndose a Torres, señalando que el plan había fracasado y que necesitaba ayuda inmediatamente. Pero la ayuda estaba a 1 kilómetro de distancia. Y Mónica estaba aquí. Ahora. Con un arma, el tiempo se ralentizó de la manera que solo lo hace cuando la muerte es inminente, cuando cada microsegundo se expande hasta sentirse como una eternidad, cuando el cerebro se acelera más allá de su capacidad normal tratando desesperadamente de encontrar una solución a un problema imposible. Mónica levantó su arma, una pistola negra que Angela reconoció como una Sig Sauer, probablemente calibre 9 mm, letal a esta distancia, y Angela se movió, no pensando, solo reaccionando. Años de entrenamiento policial y meses de paranoia constante fusionándose en instinto puro. Se lanzó hacia un lado mientras la bala dejaba el cañón, el sonido de la detonación ensordecedor en el espacio cerrado del apartamento, sintió el desplazamiento de aire cuando el proyectil pasó a centímetros de su cabeza, tan cerca que su oído izquierdo quedó zumbando. Rodó detrás del sofá, pero claro que no ofrecería protección contra balas, pero al menos ocultaría su posición por un segundo, y su mano se movió hacia su bota, agarrando el cuchillo pequeño que los guardias no habían encontrado porque era demasiado pequeño y demasiado bien escondido. Mónica disparó de nuevo, la bala desgarrando el respaldo del sofá, relleno blanco explotando, y luego otra vez, sistemática, calmada, sin pánico, porque había hecho esto antes, había matado antes, y una más no haría diferencia en su cuenta. Angela gateó rápido moviéndose hacia el lado del sofá, sabiendo que quedarse quieta era muerte, emergiendo con el cuchillo en mano derecha, lanzándose hacia adelante en un sprint bajo. Mónica giró ajustando su puntería, pero Angela ya estaba demasiado cerca, dentro del alcance del cañón, y golpeó el brazo de Mónica hacia arriba justo cuando disparaba de nuevo, esta bala yendo hacia el techo, polvo de yeso lloviendo. Las dos mujeres chocaron cayendo, golpeando el suelo de madera dura, Angela encima pero Mónica más fuerte de lo que su apariencia delgada sugería, músculos duros bajo la ropa casual, producto de años manteniéndose en forma para sobrevivir en un mundo que mataba a los débiles. Lucharon. No pelea de película con coreografía elegante. Pelea real. Fea. Brutal. Dedos buscando ojos, rodillas buscando entrepiernas, puños golpeando cualquier cosa alcanzable, intentos desesperados de ganar ventaja, de infligir suficiente daño para crear apertura. Mónica todavía tenía el arma, tratando de bajarla hacia Angela, y Angela usó su mano izquierda para agarrar la muñeca de Mónica, empujando el arma lejos mientras su mano derecha con el cuchillo se movía hacia arriba, la hoja buscando carne. Mónica vio el cuchillo, bloqueó con su antebrazo libre, el impacto enviando ondas de shock por el brazo de Angela, el cuchillo resbalando, cortando pero no penetrando, sangre, de quien no estaba claro en el caos, manchando ambas. Rodaron posiciones invirtiendo, Mónica ahora encima, presionando todo su peso hacia abajo, el cañón del arma acercándose cada centímetro hacia la cabeza de Angela, quien usó ambas manos ahora, soltando el cuchillo, agarrando la muñeca de Mónica con ambas manos, músculos temblando con esfuerzo. El cañón estaba a 30 centímetros de la frente de Angela. Luego 20. Luego 10.
Ángela podía ver el agujero oscuro, podía imaginar la bala esperando dentro, podía visualizar su trayectoria, entrando a su cráneo, desgarrando cerebro, apagando consciencia, terminando todo. Y gritó, no palabras, solo sonido puro, rabia y miedo y negación, y reunió cada gramo de fuerza, empujando hacia arriba mientras simultáneamente giraba su cuerpo, usando momento en lugar de fuerza muscular, técnica que le habían enseñado en la academia, pero que nunca había usado realmente porque nunca había estado en situación donde su vida dependiera literalmente de ejecutarla perfectamente. Funcionó. Apenas. Mónica se desbalanceó cayendo hacia un lado, y el arma se disparó, bala yendo hacia la ventana, vidrio explotando, aire frío nocturno inundando el apartamento, y Ángela se liberó, rodando lejos buscando el cuchillo que había caído. Lo encontró. Se volvió. Mónica también se estaba levantando, el arma todavía en su mano, ambas mujeres ahora a 3 metros de distancia, evaluándose, respirando pesado, heridas, cortes menores, moretones que aparecerían mañana si había un mañana. Y fue entonces cuando la puerta del apartamento explotó hacia adentro. No abriendo. Explotando. Carga explosiva pequeña usada por equipos SWAT, madera astillándose, bisagras volando, y luego hombres en negro con chalecos antibalas y cascos y rifles entraron, 20 de ellos moviéndose con precisión militar, llenando el apartamento, gritando órdenes. Mónica giró hacia ellos levantando su arma, y Ángela supo con certeza absoluta que Mónica iba a morir aquí, que elegiría muerte en tiroteo en lugar de arresto y juicio y prisión, que 30 años de libertad terminaban ahora en esta habitación. Pero la muerte de Mónica significaría que muchas preguntas quedarían sin respuesta, que conexiones no serían rastreadas, que miembros del consejo podrían escapar. Ángela no pensó. Se lanzó de nuevo no hacia Mónica sino hacia los oficiales, gritando que no dispararan, que la necesitaban viva, su voz apenas audible sobre el caos. Un oficial, Ángela lo reconoció como Torres, gritó orden de mantener fuego, y en el segundo de confusión que creó, Ángela alcanzó a Mónica, golpeando su brazo de nuevo, el arma cayendo. Y esta vez cuando cayeron Ángela terminó con rodilla en la espalda de Mónica, brazo torciéndose detrás en agarre que había practicado 1000 veces en entrenamiento. Mónica luchó retorciéndose, escupiendo amenazas sobre lo que haría a Ángela, a sus hijos, a todos los que amaba, promesas de venganza que se sentían vacías ahora porque Mónica estaba esposada, levantada por 2 oficiales, siendo leída sus derechos en voz monótona mientras ella gritaba. Ángela se quedó de rodillas en el suelo, temblando, adrenalina drenándose, dejando solo agotamiento, mirando mientras Mónica Reyes, el fantasma que había atormentado Madrid durante 30 años, era llevada afuera, hacia ascensor, hacia abajo, hacia coche de policía, hacia celda que nunca dejaría. Torres se arrodilló junto a Ángela. Su boca se movía haciendo preguntas, probablemente preguntando si estaba herida, pero Ángela no podía escuchar sobre el zumbido en sus oídos. Asintió de todos modos. Estaba bien. Físicamente al menos. Torres ayudó a levantarla, guiándola fuera del apartamento, abajo, donde más coches de policía y ambulancias habían llegado, luces azules y rojas pintando edificios circundantes, vecinos mirando desde ventanas, grabando con teléfonos. Paramédicos trataron de examinarla pero Ángela los apartó, buscando su teléfono, marcando número. Sofía contestó al primer tono, voz frenética preguntando qué había pasado porque había escuchado explosión por radio, y Ángela le dijo simplemente que estaba viva, que Mónica estaba arrestada, que todo había terminado. Casi. Porque mientras paramédicos finalmente la forzaron a sentarse, mientras limpiaban cortes y verificaban signos de conmoción cerebral, mientras Torres organizaba equipos para arrestar a Ricardo Márquez y a los otros miembros del consejo,
Mientras Madrid despertaba a noticias de que su ministro del Interior era criminal y que conspiradores habían estado operando en más alto nivel del gobierno durante décadas, Ángela sabía que nada realmente terminaba. El sistema que había permitido que Mónica operara durante 30 años todavía existía. La corrupción que había infectado policía y gobierno no desaparecería con algunos arrestos. Y en algún lugar, probablemente ya huyendo, había otros, miembros del Consejo que no habían sido identificados, socios de Mónica que permanecían en sombras, que continuarían el trabajo. Pero por ahora, en este momento, sentada en la parte trasera de ambulancia con manta sobre hombros, mirando Torres coordinar operación masiva, viendo docenas de oficiales moverse con propósito, Ángela permitió que una pequeña sensación de victoria filtrara. Había sobrevivido. Sus hijos estaban a salvo. Sofía y Raúl estaban vivos. Y Mónica Reyes, el monstruo que había matado a Pablo, a Isabel, a docenas más, finalmente enfrentaría justicia. No era un final perfecto. No resolvía todo. Pero era algo. Y después de meses viviendo en oscuridad, fingiendo ser alguien que no era, perdiendo pedazos de sí misma cada día, algo era suficiente. Por ahora, los arrestos comenzaron a las 11 de la noche y continuaron hasta el amanecer, una operación coordinada que Torres había estado planeando durante semanas pero que solo ahora, con la confesión grabada de Mónica Reyes como evidencia irrefutable, podía ejecutarse sin riesgo de que personas poderosas usaran sus conexiones para escapar. Ricardo Márquez fue arrestado en su casa en Pozuelo de Alarcón, una mansión de 3 pisos con jardines que requerían un equipo de jardineros de tiempo completo, piscina que brillaba azul incluso en diciembre, garaje con 4 coches cada uno costando más que lo que la mayoría de españoles ganaba en una década. Los oficiales rompieron la puerta a las 23:47 encontrándolo en su estudio de segundo piso, sentado detrás de un escritorio de caoba masivo, una copa de whisky en su mano, mirando por la ventana. Como si hubiera estado esperando este momento durante 30 años. No resistió. No hizo llamadas telefónicas amenazantes invocando su posición como ministro del Interior. No exigió hablar con abogados o superiores o el primer ministro. Simplemente se levantó, dejó la copa en el escritorio, extendió sus muñecas para las esposas, y caminó hacia afuera con la dignidad falsa de alguien que había pasado décadas actuando como si fuera mejor que todos los demás y que no podía dejar de actuar incluso ahora cuando la máscara había sido arrancada. Su esposa, mujer de 50 años que genuinamente no parecía saber nada sobre las actividades criminales de su marido basándose en el shock absoluto en su rostro, gritó, lloró. Exigió explicaciones que nadie le dio porque los oficiales tenían otros 16 arrestos que completar esa noche y no había tiempo para consolación. Elena Vidal, directora de la agencia tributaria, fue arrestada en su apartamento en Chamberí a las 00:23, a diferencia de Ricardo, ella intentó negociar, ofreciendo información sobre otros corruptos en gobierno a cambio de inmunidad, nombrando nombres de políticos y oficiales que no estaban en la lista de objetivos de Torres, tratando desesperadamente de salvarse intercambiando las vidas de otros. Torres rechazó cada oferta, explicando fríamente que tenían suficiente evidencia para encerrarla durante el resto de su vida natural sin necesitar su cooperación, aunque anotó cada nombre que mencionó para investigación futura. Juez Fernando Ruiz del Tribunal Supremo fue arrestado en un hotel en el centro de Madrid a la 01:15, no solo sino con una prostituta de 22 años. No ilegal técnicamente en España pero extremadamente vergonzoso para un juez que había pasado décadas presentándose como bastión de moralidad. El juez intentó sobornar a los oficiales, ofreciendo primero dinero efectivo, 50.000 euros que aparentemente llevaba en maletín en habitación de hotel, y cuando eso falló, ofreciendo sentencias favorables en casos futuros, demostrando hasta el final que veía justicia como mercancía que podía comprarse y venderse. General Miguel Santos del Ejército fue el más difícil.
Su arresto requirió coordinación con comando militar porque estaba en base en las afueras de Madrid, rodeado de soldados leales que podrían haber resistido si hubieran recibido órdenes. Torres había trabajado con oficiales militares de confianza, oficiales que no estaban corrompidos, que todavía creían en honor y deber, para aislar al general antes del arresto, trasladando unidades leales lejos de la base bajo pretexto de ejercicio de entrenamiento, dejando solo personal que seguiría ley en lugar de seguir ciegamente a un superior corrupto. Cuando oficiales entraron a la oficina del general a las 02:40, lo encontraron destruyendo documentos, quemándolos en papelera metálica, humo llenando habitación, e intentó alcanzar arma en su escritorio pero fue sometido antes de que pudiera tocarla. Los documentos que no había logrado destruir resultaron ser órdenes relacionadas con venta ilegal de armas militares a grupos criminales, contrabando que había estado ocurriendo durante años bajo supervisión directa del general, agregando cargos adicionales que garantizaban que pasaría el resto de su vida en prisión militar. Además de los 5 miembros principales del Consejo, Torres arrestó a otros 12 asociados, oficiales de policía corruptos, jueces menores, funcionarios gubernamentales, todos nombrados en la confesión de Mónica o identificados a través de investigación paralela que había estado ocurriendo durante meses. Cada arresto fue documentado meticulosamente. Cada derecho leído perfectamente. Cada procedimiento seguido exactamente. Porque Torres sabía que abogados defenderían a estas personas, que intentarían encontrar tecnicismos para anular arrestos, que usarían cada truco legal disponible para liberar a sus clientes, y no podía darles ninguna apertura. Ángela no participó en los arrestos. Torres insistió que descansara, que había hecho suficiente, que necesitaba tratamiento médico apropiado y debriefing psicológico después de trauma de casi ser asesinada por Mónica. Pero Ángela no podía descansar. No todavía. No mientras quedara una cosa más que hacer. Así que a las 3 de la mañana, con vendajes cubriendo cortes en sus brazos y rostro con moretones comenzando a florecer en lugares donde Mónica la había golpeado, con agotamiento tan profundo que cada movimiento se sentía como nadar a través de cemento, Ángela condujo hacia Carabanchel, hacia el sótano abandonado donde Sofía y Raúl habían estado escondidos durante semanas. Tocó el código. La puerta se abrió inmediatamente. Sofía estaba allí y cuando vio a Ángela, cubierta de sangre que era mayormente de Mónica pero algo suya también, ropa rasgada, ojos salvajes con adrenalina residual, lanzó sus brazos alrededor de ella y abrazó tan fuerte que dolió, pero Ángela no le dijo que parara porque necesitaba este contacto, esta confirmación de que estaba viva, de que habían sobrevivido. Raúl estaba detrás de Sofía, sonriendo, lágrimas en sus ojos que no intentó ocultar. Los tres se abrazaron allí en el umbral, 3 personas que habían arriesgado todo, que habían perdido partes de sí mismos, que habían hecho cosas que nunca habían imaginado hacer, pero que habían sobrevivido. Ángela les contó todo, la confesión, la pelea, los arrestos, y cuando terminó Sofía preguntó la pregunta que Ángela había estado evitando pensar. ¿Qué pasaba ahora? Porque Mónica estaba arrestada pero su organización había operado durante 30 años, tenía raíces profundas, ramificaciones que se extendían más allá de las 17 personas arrestadas esta noche, había dinero escondido en cuentas offshore, activos que necesitaban ser rastreados, contactos internacionales que continuarían operaciones criminales a menos que fueran identificados y detenidos. Y más importante, había una pregunta que Ángela no había hecho durante su confrontación con Mónica, una pregunta que ahora parecía crítica. ¿Quién estaba por encima de Mónica? ¿Por qué organizaciones como esta no operaban sin estructura? Mónica había controlado España, pero había mencionado durante su confesión, casi casualmente, tan brevemente que Ángela casi lo perdió, que reportaba a alguien más. Alguien que coordinaba operaciones en múltiples países, alguien que nunca había conocido en persona, solo comunicación encriptada.
Alguien identificado solo como M. No Mónica. Otra M. Más grande. Más poderosa. Y ese alguien todavía estaba libre. La noticia explotó al amanecer. Cada canal de televisión, cada sitio web de noticias, cada periódico interrumpió programación regular para reportar lo que estaban llamando el mayor escándalo de corrupción en la historia moderna de España. Ministro del Interior arrestado por liderar organización criminal. Juez del Supremo acusado de 3 décadas de corrupción. General del Ejército vendía armas a narcotraficantes. 17 arrestos en operación masiva contra conspiración gubernamental. Las imágenes eran devastadoras, Ricardo Márquez siendo llevado esposado a coche de policía, tratando de ocultar su rostro con chaqueta pero fracasando, cámaras capturando cada segundo de su vergüenza, Elena Vidal gritando que era inocente, que había sido incriminada, que esto era golpe político, Fernando Ruiz saliendo de hotel con prostituta visible en fondo, su carrera y reputación destruidas en una foto. Los analistas políticos llenaron horas de transmisión especulando sobre implicaciones, cuántas leyes aprobadas durante la tenencia de Ricardo como ministro habían sido diseñadas para beneficiar criminales, cuántas sentencias del juez Ruiz habían sido compradas, qué más había sido corrompido que aún no se había descubierto. El primer ministro dio conferencia de prensa a las 8 de la mañana, su rostro sombrío prometiendo investigación completa, reformas gubernamentales, justicia para víctimas de esta conspiración que había operado bajo su nariz durante años sin que él supiera. Afirmación que muchos dudaban porque parecía imposible que conspiración tan masiva pudiera existir sin conocimiento de liderazgo más alto, pero que no podía ser refutada sin evidencia adicional. Ángela vio la conferencia desde su apartamento, Diego y Mateo sentados a su lado en el sofá, no entendiendo completamente lo que estaba pasando pero sintiendo la importancia, haciendo preguntas que Ángela respondió con versiones simplificadas que no incluían casi morir múltiples veces. A las 10 de la mañana, Torres llamó. Su voz sonaba exhausta pero también triunfante explicando que los 17 arrestados estaban siendo procesados, que fiscales estaban construyendo casos usando no solo la confesión grabada de Mónica sino también documentos confiscados de oficinas y hogares, registros bancarios, testimonios de docenas de testigos que previamente habían tenido demasiado miedo de hablar pero que ahora, viendo que el consejo había caído, estaban haciendo fila para testificar. Torres preguntó cómo estaba Ángela y ella mintió diciendo que estaba bien porque admitir la verdad, que cada vez que cerraba ojos veía el cañón del arma de Mónica acercándose a su rostro, que seguía saltando ante sonidos fuertes, que no podía dormir sin pesadillas. Habría requerido conversación más larga de la que tenía energía para tener. Torres no insistió. Probablemente sabía que estaba mintiendo. Pero la dejó mentir. Y luego mencionó algo que hizo que el estómago de Ángela se tensara. Mónica había pedido hablar con ella. Desde su celda, mensaje urgente que insistía que solo Ángela podía recibir. Ángela preguntó qué quería Mónica y Torres admitió que no sabía pero que sospechaba que podría ser intento de negociar, ofrecer información adicional a cambio de sentencia reducida, o posiblemente solo juego mental. Último intento de Mónica de mantener algo de control torturando psicológicamente a la mujer que la había derrotado. Torres dijo que Ángela no tenía obligación de ir, que nadie la forzaría a enfrentar a Mónica de nuevo después de lo que había pasado. Pero Ángela supo instantáneamente que iría. Porque necesitaba saber qué tenía que decir Mónica. Y porque necesitaba verla en celda, despojada de poder, reducida a prisionera, para convencerse de que realmente había terminado. La prisión era en las afueras de Madrid, edificio de concreto gris que parecía diseñado para aplastar esperanza, rodeado por cercas altas con alambre de púas, torres de guardia en cada esquina, atmósfera de opresión tan espesa que podía sentirse físicamente.
Angela llegó al mediodía, procesada a través de seguridad que requirió dejar arma y teléfono y cualquier cosa que pudiera usarse como arma, caminando a través de puertas que se cerraban detrás de ella con sonidos metálicos que resonaban como finales. Mónica estaba en celda de aislamiento, no porque fuera peligrosa físicamente sino porque su presencia en población general crearía caos, otros prisioneros reconociéndola, algunos queriéndola muerta por crímenes contra ellos o sus familias, otros queriendo aliarse esperando beneficio futuro. Un guardia escoltó a Angela a través de pasillos que olían a desinfectante y sudor y desesperación, hasta sala de visitas pequeña con mesa de metal atornillada al suelo, 2 sillas, ventana de vidrio reforzado en puerta donde guardia observaría. Mónica ya estaba allí, sentada en una de las sillas. Llevaba uniforme de prisión, mono naranja que era 2 tallas demasiado grande, haciendo que su marco delgado pareciera aún más pequeño, cabello que generalmente estaba perfectamente peinado ahora suelto y despeinado, sin maquillaje revelando líneas y edad que cosméticos habían ocultado, esposas en muñecas conectadas a cadena que la conectaba a la mesa. Se veía pequeña, ordinaria, humana de manera que nunca había parecido cuando estaba libre. Y sus ojos, que habían sido duros como diamantes, fríos como vacío, ahora contenían algo diferente. No remordimiento exactamente. Mónica Reyes no era capaz de remordimiento. Pero tal vez aceptación. Reconocimiento de que su reino había terminado. Angela se sentó en la silla opuesta manteniendo expresión neutral, esperando que Mónica hablara primero. Mónica sonrió, pequeña, triste. Y comenzó a hablar. Explicó su voz más suave que Angela la había escuchado nunca, despojada del comando que generalmente llevaba, que había pedido esta reunión no para negociar o amenazar o jugar juegos mentales, sino para advertir. Porque aunque el consejo había caído, aunque 17 personas estaban arrestadas y más arrestos vendrían cuando investigación continuara, la organización más grande todavía existía. Mónica había controlado España. Pero España era solo una pieza de operación más grande que se extendía por Europa, que tenía nodos en Francia, Alemania, Italia, Portugal, que coordinaba crimen organizado a nivel continental. Y la persona que dirigía esa operación, identificada solo como M en todas las comunicaciones, no había sido tocada por estos arrestos porque Mónica genuinamente no sabía quién era, nunca había conocido cara, solo comunicación encriptada, órdenes que llegaban a través de canales que no podían rastrearse. Mónica advirtió que M sabría ahora que el nodo español había caído, que estaría evaluando daño, decidiendo si era pérdida aceptable o si requería acción. Y si M decidía que personas responsables por la caída necesitaban ser castigadas. Mónica no terminó la oración. No necesitaba. El mensaje era claro. Angela y todos los que habían ayudado, Torres, Sofía, Raúl, estaban potencialmente en peligro de organización que era más grande y más poderosa que cualquier cosa que habían enfrentado hasta ahora. Angela preguntó por qué Mónica estaba advirtiendo, porque le importaba lo que pasara a la mujer que la había derrotado. Mónica consideró esto durante largo momento, esposas tintineando mientras movía manos, y luego dijo algo que Angela no esperaba. Respeto. Mónica respetaba que Angela la había superado, que había jugado juego largo mejor que Mónica había jugado, que había mantenido tapadera durante meses mientras construía caso que finalmente destruyó imperio de 30 años. Y Mónica, quien valoraba poder y astucia sobre todo, respetaba eso suficiente para dar esta advertencia, esta última pieza de información que podría mantener a Angela viva. Angela no agradeció. No había nada que agradecer. Mónica había matado a docenas, había arruinado vidas, había corrompido sistema que se suponía protegía ciudadanos.
Pero aceptó la advertencia. Se levantó. Caminó hacia la puerta. Y antes de salir, se volvió mirando a Mónica una última vez. Mónica la miró de vuelta. Y sonrió de nuevo. Esa misma sonrisa pequeña y triste. Como si compartieran secreto que nadie más podría entender. El secreto de lo que costaba sobrevivir en mundo donde poder era todo y moralidad era lujo que los fuertes no podían permitirse. Ángela salió. La puerta se cerró. Y no miró atrás. 3 semanas después. Vida había comenzado a volver a algo parecido a normal, aunque Ángela sabía que normal era ilusión, que las cosas nunca serían como fueron antes de que Pablo muriera, antes de que descubriera la conspiración, antes de que perdiera partes de sí misma que nunca recuperaría. Pero había rutina al menos. Diego y Mateo volvieron a escuela, con seguridad todavía, porque Torres insistió que mantener protección era prudente al menos hasta que investigación estuviera completa, y estaban ajustándose, haciendo amigos, riendo de nuevo de manera que no habían durante meses. Sofía estaba oficialmente viva de nuevo, un proceso complicado que requirió explicar a autoridades cómo y por qué su muerte había sido falseada, pero que finalmente fue aceptado como necesario para operación encubierta, y había vuelto a su trabajo como forense, aunque con trauma propio que procesaría durante años. Raúl también estaba oficialmente vivo, su muerte también explicada como táctica necesaria, y había sido reinstalado en su posición como detective aunque con mandato para tomar licencia extendida porque claramente necesitaba tiempo para recuperarse física y psicológicamente. Torres había sido promovido a comisario general completo, reemplazando al anterior que se había retirado en vergüenza por no haber detectado corrupción bajo su supervisión, y estaba liderando reformas masivas diseñadas para prevenir que este tipo de conspiración pudiera ocurrir de nuevo, aunque todos los involucrados en reformas sabían que era aspiración más que certeza, porque donde había poder siempre habría gente intentando corromperlo. Y Ángela había vuelto a trabajo también, pero solo parcialmente, tomando casos pequeños, evitando cualquier cosa relacionada con crimen organizado o corrupción gubernamental porque no podía, todavía no, enfrentar ese mundo de nuevo. Estaba viendo terapeuta, finalmente admitiendo que necesitaba ayuda procesando trauma de meses viviendo doble vida, de casi morir múltiples veces, de hacer cosas que violaban todos los principios que había creído sostener. Y estaba tratando de reconectar con sus hijos, de ser madre presente en lugar de figura distante consumida por trabajo y secretos. Era difícil. Algunos días imposible. Pero estaba intentando. Y eso era algo. Era viernes por la tarde. Ángela acababa de recoger a Diego y Mateo de escuela, manejando de vuelta a apartamento cuando su teléfono, el personal, no el de Mónica que había sido destruido, sonó. Número desconocido. Algo en Ángela se tensó. Contestó. Silencio del otro lado. Luego voz. Distorsionada electrónicamente. Imposible identificar si era hombre o mujer, joven o viejo. Solo palabras. Claras. Frías. Definitivas. La voz dijo que Mónica Reyes había caído, que Operación Española había sido comprometida, que 17 personas estaban en prisión y más serían arrestadas pronto. La voz reconoció que esto era pérdida significativa. Pero no catastrófica. Porque la organización era más grande que un país, más grande que un grupo de operadores, más grande que cualquier individuo incluyendo Mónica quien había servido bien durante 30 años pero quien finalmente había fallado. Y la voz explicó con tono que no contenía emoción, ni rabia ni decepción, solo declaración de hecho que Ángela López había causado esta falla, que había infiltrado organización,
que había traicionado confianza, que había destruido operación que había tomado décadas construir. Y por eso eventualmente habría consecuencias. No inmediatas. La organización era paciente. Esperaría semanas. Meses. Tal vez años. Hasta que Angela bajara guardia. Hasta que comenzara a creer que estaba segura. Hasta que el momento fuera correcto. Y entonces. La voz no terminó. No necesitaba. La amenaza era clara. Angela preguntó quién estaba hablando, exigió nombre, pero la voz solo se rió, sonido distorsionado que era más perturbador que cualquier amenaza directa, y dijo que podía llamarlo M. Y luego la línea se cortó. Angela miró el teléfono durante largo tiempo, su mano temblando, su respiración acelerada, pánico amenazando pero empujándolo hacia abajo porque Diego y Mateo estaban en asiento trasero y no podía dejarlos ver su miedo. Llegó a casa. Ayudó a los niños con tarea. Preparó cena. Jugó con ellos hasta que fue hora de dormir. Los metió en cama. Les leyó historias. Los besó enfrente. Les dijo que los amaba. Y luego, cuando estaban dormidos, cuando el apartamento estaba silencioso, cuando finalmente estaba sola, Angela se sentó junto a ventana mirando Madrid brillar en oscuridad, y pensó en lo que la voz había dicho. Consecuencias. Eventualmente. Paciencia. Esperando momento correcto. M. Otra M. Más grande que Mónica. Más poderosa. Más peligrosa. Y todavía libre. Angela sabía que debería llamar a Torres, reportar amenaza, obtener protección aumentada. Y lo haría. Mañana. Pero esta noche solo quería sentarse aquí en su apartamento, en ciudad que había salvado, parcialmente al menos, y permitirse sentir algo parecido a paz. Incluso si era temporal. Incluso si era ilusión. Incluso si sabía que eventualmente en algún momento en futuro que no podía predecir, el juego comenzaría de nuevo. Y tendría que estar lista. Para jugar. Para sobrevivir. Para proteger todo lo que amaba. De enemigo que no tenía cara. Que no tenía nombre. Que era solo letra. M.